Como ya tengo una manga terminada, voy a hacer la otra con vosotros. Aquí os enseñé cómo terminarla y la parte de abajo ya sabéis que también. Y aquí lo que tenemos que hacer primero es una primera vuelta en punto alto con el tono liso, porque es lo que hicimos en el cuerpo antes de cerrar. Tenemos que hacer una vuelta más. Y luego en matizado he repetido unas 4 vueltas, estas 4 vueltas del patrón, una vez. Y luego 1, 2, 3, 4 con el color liso. Ya van 5. Y luego van 2 vueltas en el matizado. O sea que serían como 5 y medio, ¿vale? Más la tercera vuelta que hacemos para terminar. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer. Estamos aquí ahora mismo del derecho, pero vamos a volverlo del revés un momentito y luego lo volvemos a pasar al derecho. ¿Por qué? Porque vamos a cerrar aquí un pelín para que no se nos quede... en primer lugar porque queda muy grande y en segundo lugar para que no se nos quede este espacio aquí. Queda más redondita, cerrando aquí. Vamos a hacer como tres cierres, ¿vale? Y nos van a quedar un total de 48 puntos. Tenemos que utilizar de nuevo un múltiplo de 12. Ya no hace falta más unos porque vamos a trabajar en redondo. Entonces, un múltiplo de 12, yo con 48 puntos tengo para 4 motivos. Y es múltiplo de 12. Y me van a quedar, de hecho, 48 puntos. Porque la otra manga me ha quedado así. Mira, un nudo de inicio para añadir aquí la hebrita. Vamos, como vamos a cerrar aquí un poquito. A ver, para que me quede bien cerradito. Voy a entrar aquí, aunque esté cogido este punto. Y aquí de este lado tendría que coger. Está cogido. A ver, ¿cuál es el que está cogido? Porque lo veo bien de este lado, pero de este no lo veo bien. Es este. Vale. Pues entramos primero en el de atrás que está cogido. Que lo voy a volver a mirar así porque no lo veo ahora mismo. Nos pasa a veces esto, que no se ve, que ves claro un lado y el otro no. Y no lo veo ahora claro. Vale. El que está cogido es este. Pues aquí entro, paso y hago una cadenita para asegurarlo. Dejo en espera. Vente a este lado que está cogido también, aquí. Pásalo y hago una cadena de nuevo. A ver, he cerrado bien para que no se nos quede un hueco. Vale, está cerrado. Y ahora me voy al siguiente y al siguiente de atrás. Cierro una, al siguiente y al siguiente de atrás y cierro 2 veces. Hago una cadena. Hemos cerrado como... Al final hemos quitado como 4 puntos porque hemos quitado 2 de aquí y 2 de atrás. Venga, aquí. Y entonces aquí te van a quedar 48. Los puedes contar. Yo ya es que lo tengo contado, entonces no me hace falta. Y ahora cogemos el ovillo y tenemos que pasar para el derecho. Entonces atravieso por la manguita. He pasado la hebra al derecho. Y ya seguimos tejiendo del derecho. Aquí está el poquito que hemos cerrado que no se aprecia, como veis. Retomo la hebra. Y vamos a empezar a hacer puntos altos. Un punto en cada punto. Aquí tengo que subir 1 y 2 más para tener un punto alto. Este es mi primer punto. Si me voy a este, voy a hacer aquí otro, y luego compenso si hace falta para que no me quede un espacio. Aquí tengo ya 2, 3, 4. Voy a ir contándolo para asegurarme. Todos los puntos. Hasta aquí tengo 47 y aquí haría el 48. Pero para que no se me quede este espacio, porque recordad que aquí es como si hubiera hecho 2 en el primer punto, para que no me quedara tan separado, pues el 48 lo hago cogiendo el 48 y el siguiente.
y de 2 hago 1 para compensar, ¿vale? Y ya tengo 48 puntos. Entro aquí en la tercera cadenita, cierro con punto deslizado y voy a quitar el color porque el primer tramo de 4 vueltas lo tengo que hacer con el matizado. Si tú lo estás haciendo todo con el mismo color, no tienes que cortar la hebra. Y empezaríamos a repetir de nuevo esas 4 vueltas las veces que nos haga falta, que en realidad son como si fueran 8 porque ahí empezamos 4 vueltas de una forma y empezamos las otras 4 vueltas, las empiezas de otra forma. Pero al final sabéis que se repite siempre lo mismo. Así que voy a repetir con vosotros los comienzos, sobre todo que lo importante, que os vais a dar cuenta que es exactamente igual que cuando lo hacemos en recto. Lo único que al terminar, pues tenemos que terminar diferente. Diferente no, que tenemos que completar el motivo. Y cuando lo tenemos en recto no hay que completarlo. Empieza por la mitad y acaba por la mitad. Bueno, pues aquí. O sea que en recto siempre empezamos en mitad del motivo y acabamos en mitad del motivo. Y aquí, al trabajar en redondo, vamos a empezar por mitad del motivo y vamos a completar el motivo. Es la diferencia, ¿vale? Pero todo es igual. Yo empiezo aquí mi primera vuelta, añado el color. Lo primero, añado el color. Bueno, he añadido el color y vamos a empezar. Tengo una cadena, 2, 3, 4 para tener un punto alto, una cadena de separación, y ahí mismo en el primer punto, que es el de las 3 cadenas, hago un punto alto y ya tengo la V. Ahora tengo que hacer 1, 2, 3 cadenas, saltamos 1, 2 y en el tercero hago un punto bajo. Lazada, salto 1, 2 y en el tercero hago 11 puntos. Tengo los 11 puntos, salto 1, 2, punto bajo. 1, 2, 3, salto 2, una V. 1, 2, 3 cadenas, salto 2, un punto bajo. Y de nuevo salto 2, 11 puntos. Y vamos repitiendo hasta quedarnos sin puntos. Me van a salir 4 motivos. Y aquí ya estás terminando, has hecho este último motivo, terminas con 1, 2, 3 y aquí saltas 2 y ya tienes la V. Está aquí la hebrilla esta. Entonces cerramos con punto deslizado en la tercera cadena. Aquí. ¿Vale? Aquí haces una cadenita y vamos a empezar la vuelta 2. Entra dentro de la V, haces un punto bajo. Ahora te vas a los 11 puntos y vas haciendo punto alto cadena, punto alto cadena, todo el tiempo. Terminas el motivo y aquí te vas a la V, haces un punto bajo y te vas de nuevo al motivo y vas haciendo punto alto cadena. Es la vuelta número 2. Cuando completas la vuelta, lo único que tienes que hacer ya es irte al punto bajo con el que iniciaste y un deslizado. Ahora subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas para tener un punto alto y una cadena de separación. Saltas el primer espacio, te vas al siguiente y haces 1, 2, 3, un arquito, 2, 3, 2 arcos, 3, 4, 5, 6, y 7. Tiene 7 arcos porque en el último no se trabaja ni en el primero. Ahora hago una cadena de separación y en el punto bajo hago punto alto, 3 cadenas y punto alto. Tengo una V grande.
cadena de separación, salta el primer espacio y de nuevo haces los 7 arquitos. Y termina, aquí has terminado tu último motivo haciendo una cadena y completando lo que te faltaba al inicio. Aquí en el punto bajo tienes que hacer, te falta por hacer un punto alto y vamos a hacer una cadena lazada. Y aquí en la tercera cadena, de las 4 que teníamos, en la tercera voy a hacer un punto alto y ya tienes la V. Vale, cadena, vuelta número 4. Aquí tenemos que hacer 3 puntos altos, perdón. Así que tengo una cadena, 2 y 3, tengo un punto alto más 2 que hago dentro de la V, perdón. Aquí ya tengo mis 3 puntos altos, después completaré cuando llegue al final. Te vas, saltas el primer espacio, punto bajo. Y ahora te tienen que quedar 2, 3, son 4 anillitas. Tengo ya una, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3 y 4. En la última tampoco trabajamos y ya en la V hago una esquina. 1, 2, 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos. Y salta el primer espacio, de nuevo haces las 4 anillitas. Cuando llegas al final y has terminado esas 4 anillas, ya te falta por hacer aquí 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena en la tercera cadena, un punto alto. Aquí. Y ya tenemos la esquina terminada. Yo voy a cambiar de color. Si tú no cambias de color, no tienes que hacer esto. Yo voy a volver a añadir aquí ahora el color liso, justo donde estoy cerrando, voy a añadir. Así que si tú no tienes que cortar la hebra, pues continúa y no corte. Y continuamos de nuevo teniendo que empezar 4 vueltas, pero como estamos posicionados en un lugar diferente, tengo que empezar diferente. Pero ya vaya a ver que es igual que cuando empezamos en recto, con los 5 puntos. 5 puntos altos. La única diferencia es que cuando termine, como son un total de 11, pues tendré que hacer 6. 5 que empiezo, más 6 que termino, ya tengo los 11. Así que yo aquí voy a añadir, pero por el hecho de lo que te estoy comentando, de que he cortado porque ahora me viene un tramo en el color liso. Un tramo de varias veces. Creo que eran, ya he hecho uno, tengo 3 más, sí, 3. No, tengo que hacer 4 más en el color liso. Y luego ya por último terminamos con el color matizado en las 2 vueltas. Aquí subo con 3 cadenas para tener un punto y tengo que hacer 4 más. Y 4. Y ya tengo los 5 puntos con los que empiezo. Luego remataremos hebra. Ahora, en el primer espacio hago un punto bajo, subo 3 cadenas, salto este espacio, me voy al punto bajo y hago una V. Tres cadenas, me voy al último espacio y punto bajo. Y dentro de las esquinas 11 puntos. ¿Vale? Y así toda la vuelta. Si os dais cuenta, es la vuelta número 1. Lo único, la diferencia es que hemos empezado por el tramo de los 11 puntos. Hemos empezado por mitad. He hecho 5. Y luego ya van las V. Es igual que la vuelta 1. El comienzo es lo que cambia. Y terminamos
ya teniendo que hacer aquí 6 puntos, que son los que me faltan para tener los 11. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me voy a la tercera cadena y cierro con deslizado. Estamos comenzando aquí en el centro, hago 1, 2, 3, 4 para tener punto alto y cadena de separación. Me voy al siguiente punto, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. Aquí ya me quedo sin punto. Cuando termino, que vengo de aquí, lo que tengo aquí, vengo de aquí con un punto bajo y ya completo los 6 puntos que me faltan, punto alto, cadena, y aquí nos vemos. Porque, bueno, esto no te lo he explicado, pero esto ya lo sabes, ¿no? En la vuelta número 2, cuando termina esta zona, aquí haces el punto bajo y ya directamente de nuevo el punto alto, cadena del motivo. Punto alto, cadena, punto alto, ¿vale? Vamos a completar la vuelta. Cuando llegas al final, has hecho 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 separado por la cadenita, y aquí en vez de hacer la cadena voy a ir a la tercera cadena y hago un medio punto, un punto bajo, perdón. Voy a repetir. Aquí tenemos 4 cadenas, te vas a la tercera, un punto bajo para hacer como esa cadena de separación. Ahora hago una cadenita, entro aquí en este espacio y hago un punto bajo. Y ahora 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya tengo un anillito, tengo ahora 2, 1, 2, 3 y tengo 3. Veis que empezamos igual que cuando lo hacemos en recto, con 3, porque este último no lo trabajo. Como son 7, aquí me faltarán por hacer 4 cuando llegue al final. Y ahora hacíamos una cadenita, te vas al punto bajo y haces una V, punto alto, 3 cadenas, punto alto, cadena de separación, saltas el primer espacio y a partir del siguiente haces los 7 anillitos de 3 cadenas. Vale, pues completamos la vuelta. La vuelta, cuando llegas al final haces 1, 2, 3 y el cuarto lo haces haciendo una cadena, aquí en el punto bajo un punto alto y ya tienes las 4 anillitas y estás en el centro. Una cadena, aquí en el centro, un punto bajo y 1, 2, 3, un anillito, 1, 2, 3, 2 anillitos. Porque recordad que ahora en la vuelta 4 son 4 anillos, entonces ya tengo hecho 2. Este último no lo hago. Tengo hecho 2 y cuando llegue aquí al final haré otros 2. Ahora teníamos que hacer dentro de la V una esquina. 1, 2, 3, 2, 3 y 3. Salto el primer anillo y empiezo a hacer las 4 anillitas. ¿Vale? Y habríamos completado ya las 4 vueltas. Ahora os veo al final. Empiezo una vez más con vosotros la vuelta 1, que sería como aquí abajo, como cuando iniciamos aquí con la V. Y volvemos a repetir otra vez 4 vueltas. O sea que aquí habría como 8 comienzos. 4 y 4, 8. Lo vamos repitiendo hasta tener el largo. Y terminamos la vuelta. Ya he hecho aquí mi última esquina y aquí me faltarían, recordad que empezamos con los 2 anillos, me queda, son otras 2 más, pues son 4. Salto el primer espacio, me voy al siguiente. Aquí hago 1, 2, 3. Tengo una, 1, 2, 3. Y la segunda, que ya tengo que cerrar la vuelta aquí en el punto bajo con deslizado. Hago una cadenita. Hemos completado las 4 vueltas, estoy en el centro del motivo. Empiezo con la vuelta 1 con el inicio de la V, que van las V, las 3 cadenas, luego van los 11 puntos, ¿vale? Repetimos otra vez.
Voy a empezar, pero ya sabéis cómo es. A estas alturas ya lo sabéis de memoria. Tengo aquí una cadena. 1, 2, 3, 4. Aquí mismo hago un punto y ya tengo una V. 1, 2, 3. Me voy al último espacio, saltándome este, y hago un punto bajo. Aquí 11 puntos. ¿Vale? Ya sabéis cómo empezamos de nuevo. Igual que te he enseñado en la vuelta 1, que os he mostrado 8 comienzos. Pues como el comienzo 1. Ya va repitiendo. Aquí, cuando tú terminas tus 11 puntos, haces aquí tu punto bajo, 3 cadenas, y aquí cierras con deslizado en la tercera cadena. Haces una cadenita, haces un punto bajo en la V y ya te vas a hacer punto cadena, en la vuelta 2. Voy a hacer todo el largo que yo he necesitado. En la otra manga ya te lo he indicado antes, pero te lo vuelvo a indicar. Yo ahora mismo estoy aquí, ¿vale? Porque he hecho estas 2 veces, he hecho esas 8 vueltas y estoy empezando la novena. Entonces, repito, 1, 2, 3, 4, 5 motivos y medio. Para mí, tú necesitas más porque tu material es diferente, menos. Lo vas adaptando, te vas probando, pero yo ahora me toca completar todo esto en la otra manga. Ya te he indicado incluso cómo se termina, así que nos vemos ya para el resto del tejido. Ya he completado las 2 mangas, así que ahora vamos a hacer la parte del cuello, lo que es de los delanteros, y le vamos a sacar un gorrito. Es lo que nos falta por hacer. Entonces, lo primero que voy a hacer, vamos a cerrar un poquito el cuello, porque lo tuve que hacer muy grande para que me diera luego las medidas. Pero ahora lo voy a reducir. Pues de cada 2 puntos vamos a sacar 1, ¿vale? Esa será la forma en que lo hagamos. Así que he añadido la hebra aquí en el primer punto del cuello, de arriba, y vamos a hacer disminución. Bueno, pues aquí he añadido, he hecho una cadenita y en el primer punto hago un punto. Voy a ir escondiendo además la hebrita. Y luego los 2 que me encuentro a continuación, entro, salgo, entro, salgo y hago 1. Entonces ahí he hecho una reducción. En el siguiente hago un punto bajo y luego los otros 2 hago una disminución. Y entonces vamos a disminuir un punto sí y otro no. ¿Vale? Ahora haría un punto bajo, perdón, y en el siguiente una disminución. 1 y 2 tejidos juntos. Siguiente, un punto bajo. Ya he completado ahí toda la zona del cuello con esa disminución que hemos hecho. Empezamos aquí. Aquí no me entra la cámara. Un momentito. Que lo veáis mejor. Empezamos aquí y hemos hecho toda la zona del cuello. Vale, bueno, aquí ya podemos cortar la hebra porque ahora nos vamos a ir abajito al delantero. Aquí al delantero vamos a hacer una vuelta en punto bajo por todo el delantero, incluido el cuello. Aquí giraremos, haremos de nuevo otra vuelta encima de la que hemos hecho en punto bajo, ya sin disminuciones, y bajaremos por el otro delantero en punto bajo. Así que añadimos la hebra aquí abajito. Añado la hebra aquí, donde tengo la hebra del comienzo, bueno, del final. Esta es la hebra del final, el último punto que hice fue este. Aquí paso, hago una cadenita. Y ya hacemos ahí el primer punto. Vamos a esconder también las hebras. Aquí hago 1. Aquí en el otro espacio hago 2. En el siguiente espacio hago el tercero. Tengo que hacer otro más, porque es un punto alto y tenemos que poner 2. Después en el siguiente punto 1 y 2. Aquí hago 1. Aquí hago 2.
1 y 2. Y voy repartiendo los puntos y voy comprobando que me va quedando bien. Que no te queden puntos de más ni de menos. Vale, pues aquí hago... A ver, que yo como tengo que esconder, voy a estirar un poquito. Venga, en el siguiente punto. 1 y 2. En el siguiente punto. 1 y 2. Siguiente. 1 y 2. Y compruebo, estiro aquí, que me está quedando, a ver, que me está quedando bien. Y yo pienso que sí, que con eso es suficiente. Lo que no me está quedando claro es lo de esconder las hebras porque la de color se está viendo, así que lo más probable es que la termine sacando y escondiendo por dentro de alguna otra forma, porque se ve. La que es del mismo tono no importaría. A ver, aquí hago uno. Aquí tengo un punto tumbado, hago 2. Aquí hago 1. Dos y 2, ¿vale? Vamos subiendo así. Cuando lleguemos a la parte de arriba del cuello, tenemos que girar, así que tendremos que hacer 3 puntos ahí en la esquinita de la parte de arriba. Estoy llegando aquí arribita a la zona del cuello que hicimos una vuelta más. Aquí hago 1 y subo al primer punto de esa vuelta y hago 1. Pero estoy haciendo un flojillo. Un segundo. Aquí. Uno. 2 y 3. Y esto mismo, estos 3, ya ahora, a partir de ahora, continúo un punto sobre cada punto, porque aquí nos encontramos puntos bajos, que es la zona del cuello. Y bueno, cuando llega a la otra zona del cuello, a este otro punto, el último que hicimos, repito esos 3. Y ya bajamos por el otro delantero. Vale, aquí es fácil porque ya esta zona es toda en punto bajo, entonces solo tenemos que hacer un punto en cada punto. Todavía nos falta por hacer aquí después otra vuelta en punto alto en los delanteros porque queremos crecer un poquito aquí más. ¿Vale? Voy a completar la vuelta en punto bajo. Ya he completado esa primera vuelta en punto bajo que me recorre todo el delantero, la parte del cuello y me baja por el otro delantero. Ahí ya termino, corto la hebra porque quiero volver otra vez a, en vez de ir hacia atrás, que iríamos del revés, quiero volver a ir del derecho, pero además solo voy a hacer, ahora voy a hacer una vuelta en punto alto solo en el delantero, con lo cual cuando llego aquí al cuello, ahí termino ya. Hago mi último punto, pues lo podríamos hacer de los 3 que tenemos en la esquina, pues sería en el del centro, sería mi último punto. Corto la hebra y me vengo a el otro delantero, como tengo que hacerlo del derecho, pues tendría que empezar en ese punto central y hacer todo en punto alto. Una vez que ya tengamos lista también estas vueltas en punto alto en los delanteros nada más, vamos a enganchar la hebra aquí arribita en el cuello porque vamos a sacar cuello. Vamos a sacar el gorrito, ¿vale? Entonces entramos en el primer punto aquí. La puntada que luego vamos a utilizar es un múltiplo de 8. Yo voy a ir contando puntos para luego cuadrarme ese múltiplo. Paso aquí la hebra, hago 1, 2 y 3 y ya tengo un punto. 1. Aquí en el centro tengo otro, ya son 2. Me voy aquí porque este está cogido. Voy a ver si no me queda mucho espacio. 3, me queda mucho espacio, así que tengo que volver a entrar ahí.
3, 4, ya vas entrando en los puntos bajos. 5, 6, 7, ¿vale? Vamos a hacer todo el cuello así, hasta llegar a este otro extremo. Ya estoy llegando al otro extremo y tengo ahora mismo tengo 67. Voy a hacer 68, entrando aquí y aquí la tercera cadenita de 2. Voy a hacer 1 porque... A ver, que lo he hecho mal aquí. Ahora os lo explico. 68. ¿Por qué quiero mejor 68 que 67 o 69? Porque me va a cuadrar mejor. Necesito un múltiplo de 8. 64 sería lo ideal. Pero bueno, tengo 4 más. Voy a repartir esos 4 más haciendo 2 puntos altos al inicio, 2 puntos altos al final. Y eso sería mi forma de empezar y terminar. Y luego aparte el patrón, que el patrón serían... os explico, muy fácil. Empezaríamos con unos puntos de borde que siempre van a ser 2 y 2, ¿vale? Sería este sería el primero, mis 3 cadenas el primero, y me voy al siguiente punto y ya tengo los 2 puntos de borde. Cuando termine me tienen que sobrar otros 2 para hacer puntos de borde. Entonces, mira, para que no me quede así el punto, queda muy raro, vamos a empezar, en vez de con 3 cadenas, voy a hacer aquí una cadenita, voy a estirar un poquito, voy a retorcer y a entrar en el punto. Y hago un punto alto. Así queda mejor. ¿Vale? Y ahora ya tengo uno y en el segundo. Vale. Y ahora empezaremos el patrón. El patrón son 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Y ahora en los siguientes 4 puntos, paso 2, en el centro hago 2 puntos, una cadena y 2 puntos ahí mismo. Y ahora paso 2 y hago 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y repito. Paso 2. Aunque podemos hacer... no, va a quedar mejor así. Va a quedar mejor así. Estaba pensando en otra cosa, pero no. Vamos a continuar así. Y hago el abanico este. ¿Vale? Ahora vuelvo a pasar 2 y en el tercero, a partir del tercero hago 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Por eso es múltiplo de 8, ¿vale? No contando los 2 del principio ni los 2 del final. 4, aquí van 4 también. 4, aquí van 4 también, ¿vale? Vamos a hacer esta primera vuelta así. Ya estoy llegando al final. He hecho 4. Aquí salto 2, en medio hago una V. Una V es como un abanico de 2. De 2, no, de 4, 2, una cadena y 2. Vale, y ahora saltaríamos 2 y hacemos los 2 que nos quedan, que son los de borde, 1 y 2. Ahora vamos a repetir, hago una cadenita, voy a repetir el mismo motivo encima del mismo motivo y después invertiremos cada X vuelta, cuando tú quieras. Yo creo que lo voy a hacer cada 3. Entonces ahora vuelvo a empezar igual, hago
el primer punto alto. 1 y 2. Tengo que hacer esos dos que son de borde, ¿vale? Al principio y al final. Aquí dentro del motivo hago otra vez 2 puntos, cadena, 2 puntos. Y aquí ya no tienes que contar, aquí ya es los 4 que te encuentras. Tres y 4 dentro del motivo, el motivo, 1, 2, cadena, 1, 2, los 4, no te confundas con estos dos que son del abanico, 1, 2, 3, 4, al abanico, ¿vale? Esto se va repitiendo, siempre lo mismo. Ahora las vueltas que tú quieras. Yo, por ejemplo, como te digo, creo que quedará bonito haciendo 3, por ejemplo. O sea, que completo esta vuelta encima de los puntos repitiendo lo que me voy encontrando y otra vuelta más. Ya tendría 3. Y ya volvería a repetir otras 3 vueltas invirtiendo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hago los 2 puntos al principio y al final, un punto cada punto. Pero donde tengo el abanico hago 1, 2, 3 y 4 puntos. Ya no hago el abanico, hago los 4 puntos. Olvídate de la cadena. Trabaja sobre los 4 puntos. Y donde tiene los 4 puntos, aquí en el centro, sacas el abanico. Los 4 puntos, el abanico, ¿vale? Y trabajas así 3 vueltas. Y vuelves a invertir. Y volverías a hacer como estamos haciendo ahora. ¿Vale? Esto lo vamos repitiendo. Aquí, como he ido escondiendo, tengo una hebra que la voy a cortar ahora mismo. Aquí. Entonces, hasta conseguir el largo que nos cubra a la cabeza. Y luego ya cerraríamos el gorro. Yo tengo tejido todo el gorro, que serían 35 centímetros en total lo que he tejido. Ya sabéis que vamos de 3 en 3. Voy a acercar para que veáis la puntada. Vamos tejiendo de 3 en 3. Entonces, mira, yo empecé aquí. Voy a darle la vuelta porque quiero que veáis el comienzo. Y ya pesa y se me resbala. Entonces, recordad, empezamos con 6 puntos porque son 2 del borde más 4. 6 y ya hacemos el abanico, luego 4, abanico 4. Bueno, pues esto por 3 veces siempre en el mismo sitio, empezando con 6. Vale. Cuando llegas al final, acabas con el abanico y los 2 puntos. Entonces, cuando vuelves, empiezas con el abanico, o sea, con los 2 puntos y el abanico. Vas hacia acá la segunda vuelta y luego empiezas de nuevo la tercera vuelta con los 6 y el abanico. Vale. Pues cuando has completado la tercera, 1, 2, 3, vuelves a empezar la primera. Y se invierte solo. Empiezas de nuevo con 6, abanico, ¿vale? Y haces otros 3. Después la siguiente vez que tienes que repetir 3, que sería aquí he hecho uno, aquí he hecho otro, aquí empiezo otro, vuelves a empezar con 6. Entonces cada 3 empezando con 6 se te va a ir ubicando, como veis, una vez el abanico intercalado aquí, luego aquí, aquí, luego aquí, aquí, ¿veis? Vamos intercalando. Bueno, pues he tejido esa puntada, como os digo, 35 centímetros. Y ahora vamos a cerrar el gorro. Que para cerrar vamos del revés. No he cortado la hebra, la tengo por aquí. Y del revés, ahora mismo estoy, así sería del revés. Así sería, que no me entra. Para que lo veáis bien. ¿Vale? Este es mi derecho y este sería mi revés. Pues del revés hago así. Y ahora con un deslizado en cada punto vamos a ir uniendo aquí arribita. Y ya se nos queda el gorrito. Un segundo que me salgo de cámara para que veáis. Y ya se nos quedaría a la altura de gorrito, ¿vale? Entonces aquí retomo la hebra.
entro en el primer punto, aquí, aquí, y voy a quitar el marcador. A la lazadita, que aquí se ve que se me ha soltado, voy a tener que volverlo a hacer. Este último punto, aquí, y hago una cadenita, vale, y vuelvo a repetir lo que iba a hacer. Entramos en el primer punto y lo paso por ahí, hago una cadenita y ya vamos a ir uniendo, pues aquí cogiendo la hebra, solo la hebra de dentro. Esta no la tengo que coger porque es la lazada que he hecho, y aquí la hebra de detrás o la de dentro, como es la de dentro, para que este nos quede invisible. Aquí un deslizado, de nuevo la hebra de dentro y la hebra de dentro, un deslizado, hebra de dentro, deslizado, hebra, y aquí tener cuidado de no entrar en la cadena, en la del punto. La cadena la saltamos y aquí. Vamos haciendo así, punto deslizado. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cogidos. Aquí detrás cuento que voy igual, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso ten cuidado cuando llegues a la zona de la cadena, que no hay que cogerla. Venga, aquí con el de atrás. 1, 2. La hebra no, lo que es la cadena no la cojo. Salto al punto. 3 y 4. Si quieres vas haciendo contando de 4 en 4 y así ya no te confunde. Y 4. Vale, pues esto sería la forma en la que vamos a cerrar, ¿vale? Hasta llegar a no tener puntos, hasta aquí. He cerrado y ya del derecho, porque este era nuestro revés, y del derecho nuestro cierre queda así. Nos queda nuestro gorrito. Luego amplío bien la cámara un poco más para que lo veáis mejor, pero bueno, ya estáis viendo, queda cerradito. Y ahora vamos a dar una última vuelta por todo, o sea, sería a través de los dos delanteros. Empezaré aquí, que ya he empezado yo, ahora te indico cómo. Vamos a hacer esta puntadita con el tono matizado. Todo el delantero, atravesaremos el gorrito y bajaremos por el otro delantero y ya terminaré aquí en el último punto con esta puntada. Y esta puntada pues muy sencillita, pero queda muy chula. Queda muy bonita. A ver, me pongo esto por aquí. Y la verdad que le da un toquecito. Entonces, empezamos añadiendo aquí en el primer punto el tono matizado, un punto bajo, salto 2 puntos y en el tercero hago 5 puntos altos. Salto 2 puntos, hago un punto bajo, salto 2 puntos, en el tercero hago 5 puntos altos. Salto 2, en el tercero punto bajo, salto 2, en el tercero los 5, salto 2, en el tercero el punto bajo. Voy a hacer con vosotros un par de ellos. ¿Vale? Entonces tú empiezas como yo tengo aquí ahora, por ejemplo. Punto bajo, que sería este. Lazada, salto 2 y en el tercero hacemos 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Salto 2,
punto bajo. Salto 2 en el tercero, más los 5. Salto 2, punto bajo. Voy subiendo hasta el gorro. Ahora sí yo te tengo que indicar, porque aquí te encuentras puntos y en el gorro no. Pero vamos a ir pues distribuyéndolo de manera que sea como equivalente a que saltas 2, ¿vale? Vale, pues como aquí ya estoy llegando a esa zona, salto 2 y justo me queda uno aquí. Punto bajo. Y ahora salto 2, pues salta lo que es un punto alto y te vas al siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el punto bajo, salto un punto y en el siguiente. Te encuentras puntos altos tumbados. Aquí tienes otro, aquí tienes otro. Pues tú vas saltando uno y en el siguiente haces el punto. Te pertenezca hacer punto bajo o te pertenezca hacer la conchita. Así que aquí, como he hecho el punto bajo, salto este y en el siguiente voy a hacer los 5 puntos. Salto ese y en el siguiente hago el punto bajo. Y así vamos haciendo, ¿vale? En la zona del gorrito. Y aquí, cuando estamos llegando ya al final, no tengo que hacer ni trampa ni nada, ¿eh? Me ha cuadrado perfectamente. Acabas con el punto bajo, saltas 2 y en el tercero el punto bajo. Y os prometo que me ha cuadrado solo. Yo no he calculado el múltiplo ni nada. Yo he ido haciendo y, bueno, pensé, cuando llegue al final, si no me cuadra, hago alguna trampita para que me cuadre, pero no me ha hecho falta. Así que trampita me refiero, por ejemplo, que si aquí al final me hubiera quedado, que me quedaban más puntos en vez de quedarme 3, que eran los que necesitaba, me hubieran quedado 4, pues a lo mejor me hubiera comido por ahí un puntillo, pero no me ha hecho falta. Y ha cuadrado perfectamente. Y tenemos listo ya el cardigan, o chaquetita, como lo queréis llamar. Súper bonita. Y aquí podéis ver el resultado. Le he puesto un par de botones. Unos botoncitos que tú veas mono, que te gusten. Yo se los he puesto así como en tonos igual. Rojo, en ocre, naranjita, ¿vale? Resaltan un poquito. Y la verdad que queda, bueno, pues para mi gusto muy chulo. Tú le puedes poner el botón o no. No hace falta hacer ojal. Yo he cosido el botón aquí en el ladito, pues una vez puesto en mi lado izquierdo, ¿vale? Aquí lo estáis viendo en pantalla en el derecho. Y como veis, bueno, pues ya está. Lo he puesto a diferentes alturas, donde tenía el tono de mezcla. Y como aquí simplemente a través de cualquier punto alto lo podemos pasar, porque es un botón grandecito y no se va a salir, pues no hay que hacer ojal ni nada. Mirad, pasa por cualquiera de los puntos a través de un espacio. Ahí está. No me digáis que no queda bonito, porque queda la chaqueta. Se ha convertido ya, va a ser una de mis prefes seguro. Me gusta esa combinación de colores. Pero ya sabes que la puedes hacer con tu propia combinación o directamente todo de un color. Así que espero que te animes a hacerla y que me enseñes el resultado. Déjame un like y algún comentario si te ha gustado. Nos vemos muy prontito, ¿vale? Con otra belleza de estas que estamos tejiendo últimamente. Aquí lo he cogido como cojo. A ver, lo cuadramos un poquito mejor. Sería más bien aquí.
Y bueno, me encanta, no sé a vosotras. Dejádmelo en comentarios. Nos vemos prontito. Hasta luego.